entonces. 12 del mediodía, 35 minutos en todo el país. Estamos en este 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde, y tengo la oportunidad de dialogar con Tomás García Azcarate, doctor ingeniero agrónomo, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. También vale destacar, fue funcionario europeo en la Dirección General de Agricultura entre los años 1986 y 2015. Tomás, gracias por este ratito con nosotros aquí en el marco de APRESID y tras su disertación. ¿Cómo le va? Estupendamente. Bueno, las ganas de conversar con usted y preguntarle diversas cuestiones en torno a lo que ha sido la estrategia de la cual ha profundizado, lo que es Farm to Fork, del campo al tenedor, y uno comprende y puede profundizar acerca de lo que son las PAC, la política agropecuaria agraria de la Comunidad Europea, y en este contexto y con la estrategia que usted planteaba y que se plantea en Europa, con la posibilidad que tienen los productores agropecuarios de recibir la ayuda del Estado en materia de PAC, en concepto de PAC, y cómo ve a la República Argentina, observando que en realidad aquí no hay una política de largo plazo en materia agropecuaria, no hay una ayuda del Estado, de los gobiernos a nivel nacional, y por el contrario hay derechos de exportación. Los escenarios parecen por lo menos disímiles, adversos, contrarios, y cómo observa la Argentina para poder responder a esta nueva estrategia de la Comunidad Europea, nueva estrategia que la Comunidad Europea se plantea en materia de más requerimientos para productos importados de países como el nuestro. Bueno, primero Dios me libre de dar lecciones a los argentinos de cómo hacer las cosas en su casa. Nosotros tenemos una larga experiencia de equivocarnos en la nuestra y, y yo creo que hay que ser siempre prudente dando lecciones. Lo que sí me parece claro es que la dirección que marcan las estrategias hacia integrar de verdad el cambio climático, la mitigación, la adaptación al cambio climático, la producción de productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con el bienestar animal, respetuosos con los derechos de los hombres y mujeres que trabajan en el campo, el respetuoso con las comunidades indígenas y con las poblaciones, activa en cuanto a mitigar, limitar, retroceder la deforestación. Esta dirección ha venido para quedarse. Y yo Uh -huh. creo que Europa está un poco marcando el camino por donde pronto o más tarde van a ir todos, incluso los Estados Unidos americanos, porque bueno, Trump no va a ser eterno y en algún momento los Estados Unidos volverán a ser una parte activa de la comunidad internacional. Entonces, su pregunta es buena y yo te diría, yo respondería con una frase de Séneca, y es que no hay buenos vientos para el marino que no sabe a qué puerto se dirige. Es decir, lo que está anunciando la Unión Europea es una dirección, tardará tiempo en caminar, pero allí el sector, y si no lo hace el Estado, lo tendrá que hacer el propio sector organizándose, y bueno, el trabajo de la asociación es un buen ejemplo de ello, tendrá que ir preparándose en este camino. Yo ahí querría decir que no todo es nuevo, es decir, que mucho ya se ha hecho y mucho bien ya se ha hecho. Insistimos siempre en lo que nos enfada, insistimos siempre, por ejemplo, en el problema que tenemos Europa y Argentina con los limones, Uh -huh. en el sentimiento que tenemos que en Argentina el sector no ha sido capaz de abordar la plaga con la fuerza y el vigor que necesita para hacer frente a ella. Eso es, digamos, siempre lo que sale en la prensa y no sale los esfuerzos, pues eso, la agricultura de conservación para disminuir las labores y proteger el suelo, la certificación de soja sostenible, la gran calidad
que tiene las exportaciones de vacuno de carne argentinas hacia Europa. Es decir, hay una larga tradición de hacer las cosas bien. Y lo que está claro, hombre, sería estupendo si dentro de los muchos problemas que sin duda tiene que lidiar el gobierno argentino, y la situación actualmente, vista desde aquí, me parece extremadamente difícil, y por lo tanto es muy complicada, pero dentro de esto, el apoyar a que el sector tenga esta estrategia a medio plazo es esencial. E insisto, iniciativas como este Congreso, el lema de este Congreso, el trabajo de este Congreso va exactamente en esta dirección. Si no eres capaz de hacerlo, ayuda a que otros lo hagan. Pero habrá que caminar hacia un maíz y una soja labelizada, consolidada como responsable, hacia una ganadería empática con el medio ambiente, hacia un bienestar animal, hacia un respeto al derecho de los trabajadores. Eso es inevitable. Mencionaba este congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, es el eslogan de este año y fundamentalmente usted en su disertación hablaba de la agricultura de conservación. Una de las prácticas que involucra es pura y exclusivamente la siembra directa, que más del 90% del hectareaje argentino es la metodología de cultivo, la metodología de siembra. La consulta es cómo se está en Europa en este punto fundamental y sobre todo teniendo en cuenta la erosión de los suelos que hemos mermado en la República Argentina y lo que significa otro punto importante también, la captura de carbono. ¿En qué escenario nos encontramos a nivel Europa? Bueno, en Europa hay una firme voluntad de promover la agricultura de conservación también. El problema que se plantea es el monocultivo glifosatesco, por llamarlo de alguna manera, en la agricultura de conservación. Se ha identificado, yo creo que erróneamente, agricultura de conservación y glifosato. El glifosato en Europa es un producto que va a tener un recorrido corto y además es muy probable que con el paso del tiempo las importaciones de productos que hayan utilizado el glifosato también se encuentren con dificultades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que trabajar a una agricultura de conservación plus, que quizás pueda seguir utilizando en su momento el glifosato como uno de los instrumentos de las herramientas de que disponen los agricultores, al lado de otros productos, al lado de otras prácticas, al lado de rotación de cultivo, al lado de lo que yo llamaría la vuelta de la agronomía como elemento central de la agricultura. Durante toda una fase hemos recurrido a recetas de cocina. Yo no sé si en Argentina tenéis, como tenemos nosotros, tan popular la Thermomix, este aparato que con el libro de recetas, si lo sigues escrupulosamente, te salen unos platos estupendos de chuparse los dedos. Bueno, esto es buena cocina para mí, pero no es arte culinario. No es. Pues bien, a veces hemos recurrido a la vía de la simplicidad frente a la vía de la agronomía. Y la agronomía ha vuelto para quedarse como instrumento ayudando a los agricultores a movilizar una amplia gama de productos. A mí me preocupa, por ejemplo, el monocultivo del glifosato, no solo por el tema de las resistencias que esto pueda haber, que sabemos que el uso masivo de un producto en una cadena humana, siempre en cadena trópica, siempre provoca reacciones, sino qué pasará el día que nos quedemos sin él, el día que nos quedemos sin esta arma eficaz, potente, barata, práctica. Y si lo sobreutilizamos, evidentemente estamos debilitando su impacto. Pues bien, estamos a tiempo hoy de aumentar las herramientas disponibles para hacer una agricultura de conservación que tenga futuro en 5, 10, 15, 20 años.
Sí. De todas maneras, en la Argentina se va hacia un menor uso del glifosato y de alguna manera también, de nuevo, los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, el campo siempre verde, acompañan esta metodología para mejorar y para la menor utilización cada vez más, de forma paulatina, de lo que significa todos los fitosanitarios. Considera, de alguna manera, si yo le preguntaría, y más allá de que usted no nos quiere dar consejos, pero digo, ¿qué más hace falta, teniendo en cuenta que el camino que se va tomando en nuestro país, en la Argentina, es precisamente ese, la menor utilización, no solamente por lo que significa la sostenibilidad, sino también por menores costos, entendiendo que hay un mundo que pide otra cosa y que podemos dar otra cosa desde aquí? El, has hablado, bueno, o ha hablado, no sé si le tengo que llamar de vos, porque Como tú en usted España prefiera. tenemos, en España tenemos la costumbre de pasar al tuteo muy rápidamente y a veces con nuestros hermanos latinoamericanos les choca, ¿no? Y No, no cuya sea cosa problema. le pido perdón. No, ha hablado del tema de los costes, pero yo creo que hay otro factor que hay que tener en cuenta, es la valorización del producto. Es decir, el, eh, lo que el esfuerzo hecho por el sector desarrollando la posibilidad de una soja certificada como sostenible o cultivos que contribuyen certificados como que no contribuyen a la deforestación, no solo es una manera de consolidar el mercado, también es una manera en un mercado cada vez más complejo de diferenciar el producto argentino del de los competidores y de ofrecer un plus. Porque lo que está claro es que el nivel tecnológico y la toma de conciencia que está teniendo el campo argentino sobre estos problemas es significativamente mayor que el que yo observo en otros grandes países productores de maíz y soja, ¿no? Y no porque sean países más o menos desarrollados. Yo creo que el problema en Estados Unidos es un choque cultural y bueno, pues Brasil está en la encrucijada en que está y bueno, pues es otra cosa. Yo creo que Argentina ahí tiene una vía para diferenciar sus productos de una forma diferente, mejor, más sostenible que sus competidores y esto es un plus. Ujú, ujú. Ahora, de alguna manera, teniendo en cuenta su pasaje por como funcionario allí en España, mencionaba también el tema de los limones. Y nosotros desde aquí tenemos diferentes voces al respecto. Y también tuvimos la posibilidad, personalmente lo digo, de tener información acerca de cómo se exportó muy agresivamente a Europa limones argentinos, obteniendo lo que significa un pico de ventas con ese destino por adelantado. Generalmente el pico de ventas de limones de Argentina a Europa es en el mes de julio y esto sucedió a principios de junio. Esto habría provocado de alguna manera, de acuerdo a la información que manejamos, una alerta de parte de los productores españoles. Incluso ocurrió en Cartagena, donde había 2 controles, pasaron a ser 8. A lo que quiero apuntar directamente es, entendemos, percibimos a veces, tenemos barreras para arancelarias, ¿sí? Entonces, en un contexto en donde hemos firmado un acuerdo Unión Europea-Mercosur y existen en la actualidad este tipo de medidas para arancelarias, en donde tal vez algunos productores españoles se pueden ver afectados potencialmente por el ingreso del limón argentino, colocan mayores controles, se ponen más exhaustivos. ¿Qué garantías se tienen, como funcionarios se lo pregunto, qué garantías se tienen de que dicho acuerdo no va a correr la misma suerte? Me refiero, una vez que se coloque y se ponga en práctica, y después me gustaría su opinión al respecto, si esto finalmente va a ser así, en cuánto tiempo, pero si definitivamente de nuevo el acuerdo Unión Europea-Mercosur se pone en práctica, ¿qué suerte corre la Argentina? También podemos hablar de Brasil, pero hablemos puntualmente de la Argentina en torno a que circunstancias como esta de los limones no vuelvan a suceder. Y hay, la veo muy bien como,
como periodista, enhorabuena. El, eh, Vamos a ver, si lo que me está preguntando es si el aumento de la exportación de limones argentinos a Europa ha molestado a los productores españoles, la respuesta evidentemente es que sí. Ujú. Si me está preguntando si los productores españoles han intentado moverse para limitar la competencia de los productos argentinos, la respuesta es que sí. Ahora bien, una cosa es que alguien quiera moverse y otra cosa es que lo consiga. Sobre todo en Europa, en donde el poder de España se diluye en el marco de 27 países y el poder de los limoneros se diluye en el marco de todos los otros productos. Es decir, la movida no habría tenido éxito si de verdad el sector argentino hubiera puesto las condiciones para abordar de frente la plaga. Y fíjense una cosa, los españoles llevaban protestando contra los limones y contra la presencia de la plaga desde el principio de la campaña. Y la Unión Europea Sí. ha esperado al final de la campaña. ¿Por qué ha esperado al final de la campaña? Justamente porque no ha querido damnificar la campaña argentina este año y ha querido mandar una señal fuerte y dar tiempo al sector para que en este año tome las medidas para prepararse para que no se vuelva a repetir. Mi diagnóstico es que si el año que viene empezamos una campaña del limón con el mismo nivel de, de, de fallos, de presencia de plagas que hemos tenido este año, la Unión Europea va a reaccionar mucho más rápidamente, porque Argentina no habrá sido capaz de utilizar este año para poner las cosas en orden. En la práctica sabemos perfectamente que la prohibición no ha tenido un impacto comercial este año. Sí, Lo que claro. sí es verdad, y bueno, y es una noticia para Argentina y es una mala noticia que denuncian el sector español. Pero yo creo que ahí la actitud de la Comisión fue prudente, intentando aguantar al máximo lo gordo de la campaña para demostrar su buena voluntad con Argentina, pero mandando una señal muy clara de que esto no se puede volver a repetir. Absolutamente. Y sabe que me parece debemos puertas para adentro observar algunas cuestiones, porque usted decía claramente, los limones ya fueron enviados, no afecta en lo que es la presente campaña los limones del NOA. Pero tenemos una particularidad en la Argentina, que es el NEA, y allí radican las mandarinas y las naranjas que van en esta época. Y sabe que como consecuencia directa de esta medida tomada por la Unión Europea, el 50% de los embarques no se van a poder hacer. Y esto significa para el NEA argentino, el noreste argentino o litoral llamado antiguamente, una merma de 40 millones de dólares de ingresos de exportación. Esa es la particularidad de una medida que, como usted bien dice, se esperó hasta último momento para los limones, pero todavía no tenemos puertas para adentro de la regionalización, la división entre NOA y NEA, con lo cual esta disposición de nuevo de la Unión Europea afectó las naranjas del noreste argentino. Esa es la particularidad en el escenario argentino, pero no me quiero extender mucho en este No, punto, si no le parece. no, le agradezco la información que yo no tenía. Lo que yo tenía entendido es que este tema se refería a la exportación de limones, no a la exportación de otros cítricos. Afecta, impacta directamente, más allá de no haber aparecido la mancha en los cítricos, en la naranja y en las mandarinas. Pues Esa es la realidad. Pero quería su apreciación respecto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es fundamental para los productores argentinos, entendiendo que una vez que los parlamentarios de la eurozona aprueben este acuerdo, será cada país miembro del Mercosur el que deba con su parlamento también aprobarlo para empezar a gozar de estos aranceles distintos de cara al futuro. ¿Cómo lo observa? bueno, va a ser un camino largo en Europa y en América Latina, porque no está garantizado que todos los parlamentos aprueben el acuerdo. Como no está garantizado,
que todos los parlamentos europeos aprueben el acuerdo. Estamos viendo que con el tema, por ejemplo, del acuerdo con Canadá, el Parlamento chipriota está poniendo dificultades. Por lo tanto, es un... Yo personalmente he defendido desde el principio el acuerdo con Mercosur, porque creo sinceramente que tenemos mucho que ganar ambos actores con este acuerdo. Es evidente que hay dificultades, por ejemplo, para Europa en carne de vacuno, en biocarburantes, tenemos una dificultad. Es muy posible que en Argentina, en otros productos, como puede ser el aceite de oliva, pues haya también dificultades. Es decir, todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Todos tenemos que hacer frente a dificultades, pero globalmente vamos a ganar. Vamos a ganar las dos economías, pero yo creo que es algo mucho más que económico. En el mundo en que estamos, que América Latina, que Mercosur, que es una gran parte de América Latina, y Europa sean capaces de entenderse, da una señal política fuerte a aquellos responsables políticos que cultivan el enfrentamiento en lugar de cultivar la colaboración. Y bueno, desgraciadamente tenemos demasiados responsables políticos en países que cultivan el enfrentamiento en vez de la colaboración. Y así no hay quien viva, es decir, así no hay quien salve el planeta. Bueno, no salve. Aquí no hay quien salve el ser humano en el planeta, porque el planeta se va a salvar. El planeta va a estar estupendamente sin nosotros. Los que estamos en peligro no es el planeta, somos nosotros. Lo que está en peligro es el bienestar, el nuestro, no el de los bichitos. Estos se van a estar estupendo el día que ya no estemos por aquí fastidiando. Por lo tanto, yo sí que creo que es estratégicamente importante, pero no está conseguido. Y vamos a tener que desarrollar ustedes y nosotros grandes labores de convencimiento para conseguir que todos los parlamentos lo puedan aprobar. Hemos estado trabajando 20 años de cada lado, muy duro. Yo he Y conocido... sí, Tomás, considera que si ese acuerdo post pandemia, post COVID-19, se hubiese firmado, digo, el escenario a nivel productivo mundial no es el mismo. Y más está claro cuando observamos la estrategia justamente del campo al tenedor de parte de Europa, que vendría a ser como una especie de actualización de la PAC que vencía justamente este año. Digo, en este contexto, ¿se habría firmado post-COVID un acuerdo de Unión Europea-Mercosur teniendo en cuenta hacia dónde apuntan desde lo productivo, la trazabilidad, la mitigación de los gases? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Primero, es geoestratégicamente importante que América Latina tenga al lado de Estados Unidos otro partener de lujo con el cual poder negociar y poder practicar. Por lo tanto, yo creo que sí. Evidentemente, el acuerdo, la vida del acuerdo post-COVID no va a ser igual que la vida del acuerdo antes del COVID, como nuestra vida no va a ser igual que. Vamos a tener seguramente que insistir mucho más en los controles, controles sanitarios, controles fitosanitarios. Tenemos, por ejemplo, otra plaga que puede ser dramática, que es la xilesa fastidiosa, como gran plaga vegetal de una nueva filoxera y que puede tener consecuencias dramáticas. La globalización de la economía está significando la globalización de las plagas para el ser humano, para los animales y para las plantas. Y allí, en la charla esta mañana, se decía con razón que no había ningún lugar en donde los especialistas de la nutrición humana discutieran y dialogaran con los especialistas de la nutrición animal y discutieran y dialogaran con los especialistas de la nutrición de las plantas. Y echamos de menos, porque la globalización implica que seres humanos, plantas y animales estamos juntos sometidos a los mismos retos. El COVID es nuestra peste porcina al ser humano, o nuestra xilesa fastidiosa,
al, al ser humano. Y yo creo que esto va a cambiar, pero va a cambiar yo creo que a mejor, a más calidad, más valor añadido, más agronomía, más ciencia que nos puede ayudar mucho en este camino con nuevas variedades, con nuevas técnicas, con nuevas alternativas, con nuevas rotaciones, más ciencia y por lo tanto yo espero un mundo mejor. Ujú. Otro de los puntos, y ya creo que arribando al final, pero mencionaba claramente en esta estrategia Farm to Fork hay un desincentivo, o por lo menos así se vislumbra, a la que es el consumo de carnes. Y usted lo mencionaba, el hecho de, bueno, animales que no coman OGM. En este punto se conocen determinados plazos, hay una contundencia en esta medida puntual, porque esto significaría menor demanda de soja, de maíz, usted lo mencionaba. Bueno, el consumo de carnes en la Unión Europea está disminuyendo. Y no porque lo digan los políticos, sino porque los consumidores están comiendo menos carne. Los jóvenes están comiendo menos carne y hay un crecimiento de los consumidores veganos, vegetarianos y tal, y por lo tanto se está notando en un impacto de, en la demanda. ¿Eso a qué nos obliga? Nos obliga a los que nos gusta la carne a asegurarnos de que la carne que estamos ofreciendo es una carne sostenible. Medioambientalmente, socialmente, en la crisis del COVID, uno de los sectores laborales más directamente afectados por la enfermedad ha sido en Europa la de los mataderos, en donde ha habido múltiples casos en muchos países de infecciones masivas debido a condiciones de trabajo que no eran respetuosas. Y ahí la culpa no es de los argentinos, la culpa es nuestra y lo hemos hecho mal nosotros solitos sin la necesidad de nadie. Pues bien, la carne que se va a consumir en Europa, se va a seguir consumiendo carne, va a disminuir el consumo, pero va a ser seguramente una carne de mayor calidad. Eso abre un horizonte positivo para el vacuno argentino, no solamente el Hilton Beef, sino la carne argentina que se posiciona en el mercado de la carne de calidad en Europa, pero evidentemente va a tener un impacto posiblemente negativo en la demanda de maíz y soja en Europa. Yo si fuera argentino no me inquietaría mucho porque globalmente a nivel del planeta la demanda mundial de carnes va a seguir aumentando, por lo tanto va a seguir habiendo un mercado. Yo creo que en algún momento nosotros, digo nosotros Europa, Estados Unidos, tenemos que disminuir nuestro consumo de carne, pero que los países como asiáticos, africanos, tienen el derecho a aumentar su consumo de carne y nos tenemos que encontrar en algún lugar intermedio para así tener una alimentación sostenible. El mundo no puede vivir, no puede comer nuestra dieta excesiva carnívora europea, sin hablar de los problemas de salud pública que pueden tener, de obesidad o de colesterol y tal. Pero a nivel global del planeta nos tenemos que encontrar en un lugar intermedio. Y este lugar intermedio permitiría, garantizaría que la maíz y la soja argentina siguen teniendo un gran mercado. Quizás un poco menos el mercado europeo y seguramente un poco más el mercado asiático o africano. Aunque en el mercado asiático están haciendo ustedes la cosa muy bien, la verdad. Claro, y ahora parece que pueden llegar a venir inversiones, ¿no? Para, en este caso, el sector porcino, también como proteína animal, vale destacarlo. Sí, sí. Tomás García Escarate, gracias por este ratito. Muchas gracias, muy amable y enhorabuena por su virulencia, su calidad como periodista ha sido muy agradable y muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Tomás Gracias. García Escarate, el placer de haber compartido este espacio de entrevista con él aquí en el 28º Congreso de APRESID.
Suerte y salud. Gracias.